Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, muy bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias, ya con los diputados nacionales electos. ¿Cómo va, José? Muy bien, ya están. ¿Cómo viviste esta sesión preparatoria? Bueno, vos estuviste hoy a la mañana con la cobertura, igual que y yo. vos también. Porque estuvimos al aire, estuvimos a full desde temprano. Día completo acá en Diputados TV. Me parece que bueno, fue una jornada intensa y muy interesante porque tuvo de todo. Tuvo la jura de los diputados, renuncia de los diputados, tuvo hasta una ley que nadie esperaba, que salió medio ni siquiera sanción. se hablaba en los pasillos, nadie tenía el dato que iban a pedir tratar la ley Nicolás. Así fue, despedida de legisladores, despedidas emotivas realmente, discursos emotivos también como el que dio el flamante presidente de la Cámara, donde agradeció a todos, agradeció a toda la familia, agradeció a los hijos, agradeció inclusive a los arquitectos de su carrera política y mencionó a Lule Menem, justamente que es un tío de él, que uno lo conoce desde hace mucho tiempo, que él trabajaba con quien es su padre, el padre de Martín Menem, Eduardo Menem, era uno de sus asesores, trabajaba codo a codo con alguien que estuvo nada menos que 22 años en la Cámara de Senadores. Así que, y bueno, agradeció a ellos y agradeció a Karina Milei, que los dos estaban justamente en el juntos. palco, exactamente. Karina Milei estaba en el palco que da directamente hacia la presidencia, en el primer piso. Y bueno, en las bandejas al costado de la presidencia podíamos ver que estaba la familia también de Martín Menem, incluso con la presencia de Zulemita Menem, que estuvo un poco saludando a la prensa en el pasillo, en los pasos perdidos. La verdad que muy amable, muy amigable también con todos los que trabajamos para hacer la cobertura de lo que son las sesiones, con toda la cobertura periodística que hubo de todos los medios de comunicación también. Y bueno, ya podemos decir entonces que tenemos presidente electo y que también juraron los 130 diputados, que se establecieron las autoridades de los distintos bloques. Entre ellos tenemos a Rodrigo de Loredo por la UCR, a Germán Martínez por Unión por la Patria, ¿no? Bueno, tenemos varios los bloques nuevos que hay. Y algo que ¿Qué pasó con el PRO que no quiso decir su presidente de bloque? Dijo que lo van a reservar. Claro, decir que todavía no están de acuerdo. Tiene que resolverlo el nombre. Recién ayer se pusieron de acuerdo en que siguen como tal. O sea, tuvieron algunas fugas. No fueron tantas como se podía. Por lo menos no se partió el bloque. Lo mismo pasó con Unión por la Patria. O sea, no se partió, sigue siendo. Y bueno, lejos es el bloque más numeroso. Lo que terminó de palpitarse claramente es que Juntos por el Cambio no existe ya como tal, claramente el interbloque, porque le siguen dando vueltas al tema y mencionan, bueno, o sea, ya no funciona, Ahora va a haber que hablar del PRO, de la UCR, de la coalición cívica, ya no más de Juntos por el Cambio. Y sí, Unión por la Patria sufrió una pequeña fractura, que son 3 diputados que armaron un bloque propio, son los diputados salteños, ¿no? Los salteños, Los salteños que se fueron porque hasta ese momento Juntos por el Cambio, Unión por la Patria tenía 105 diputados. Con estos 3 que se fueron quedó en 102. 102. Habrá que ver si hay un diputado que estaba armando algo y es probable que termine armándolo, que es Guillermo Snopek. Así que podría llegar a reducir, pero digamos, ellos tienen prácticamente el 40% de la Cámara. Así que eso es muy importante a la hora de repartir las comisiones, por sobre todas las cosas, que fue el tema que generó idas y vueltas, debates entre Ritondo, de Loredo, Los Penatos, Germán Martínez, bueno, un poco diciendo al actual presidente de la Cámara que se trate de cumplir lo que se había pactado, ¿no? Lo que se había hablado previamente. Recordemos de que cuando se llega al recinto es porque los acuerdos ya están hechos. Y en política hay una costumbre, que es lo fundamental, de tratar de cumplir los acuerdos que se van haciendo, en off, podríamos decirlo, ¿no? Sí, claro, justamente. Y se veía que había un acuerdo que no se estaría cumpliendo cuando al principio, primero que se demoró mucho en comenzar.
Sí. Empezó una hora y media más tarde, cerca de la 1:30 de la tarde. Claro, empezó muy tarde. La verdad es que bueno, estaba todo organizado de una manera. Vimos que en un momento dado se pararon y se fueron los de Unión por la Patria, Sí. que siguieron ocupando el lado derecho a la derecha del presidente de la Cámara. Eso es algo que en general ese espacio corresponde al oficialismo. Se entiende que esto lo hicieron hoy porque de alguna manera seguían siendo oficialismo, por lo menos hasta el domingo se autoperciben oficialismo. Y ellos se retiraron. Cuando se retiraron vimos que estaba todo mal, algo había pasado. Después, cuando alcanza a tener el quórum para arrancar la sesión, ahí vuelven. Entonces, y después vimos cuál era el problema, que era un poco que estaba la cuestión iba a estar allá al final, cuando llegara el momento de discutir el tema de las comisiones. José, si te parece, vamos a ver un compilado donde hablaron los distintos jefes de bloque aceptando que Martín Menem sea el actual presidente de la Cámara de Diputados. Lo vemos y lo seguimos analizando. Repitiendo el procedimiento adoptado en las sesiones preparatorias anteriores, propongo que, a fin de dar por el cumplido el artículo 190, se entienda que se efectúa la votación nominal mediante la propuesta y la aceptación de una candidatura por las presidentas o presidentes de los bloques en nombre de sus integrantes, sin perjuicio de que los que deseen proponer otra candidata o candidato así lo manifiesten. En este caso, tengo el honor de proponer al diputado Martín Alexis Menem para que presida esta honorable Cámara. Por su honestidad, transparencia, queremos desde el bloque de La Libertad Avanza que Martín sea el presidente de este nuevo periodo parlamentario. En nuestro bloque, de acuerdo a lo que hemos conversado con los presidentes de bloque parlamentarios, vamos a acompañar la propuesta de que el diputado Martín Menem sea el próximo presidente de la Cámara. En representación de nuestro bloque, también acompañamos la moción de la persona del diputado nacional Martín Menem como actual futuro presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Le deseamos la suerte del caso y que cuente con el acompañamiento político de nuestro bloque en todas las reformas que este país, en un momento tan delicado que está atravesando, necesita y requiera. De manera que mucha suerte al futuro presidente y a disposición. En nombre del bloque del PRO vamos a acompañar la designación del diputado Martín Menem para la presidencia de esta Cámara, deseándole éxito en la gestión y la fortaleza del acompañamiento de nuestro bloque para los cambios que necesita la Argentina para transitar este Congreso, dando las herramientas que un nuevo gobierno necesita. Muchas gracias. Desde el bloque Ahora Patria vamos a acompañar la postulación del diputado Menem, expresando la satisfacción que vaya a dirigir los destinos de esta Cámara un provinciano del Norte Grande y que le va a tocar la gran responsabilidad de dirigir los grandes cambios que necesita la sociedad para salir adelante. Desde Avanza Libertad acompañaremos favorablemente la nominación del diputado Martín Menem como presidente de esta Cámara, deseándole la mejor de las suertes y expresando que si la gestión del diputado Menem es satisfactoria, también va a ser satisfactoria la vida de los argentinos, porque La Libertad Avanza representa aquel mismo espíritu de Avanza Libertad, las ideas de Alberdi, las ideas de la Constitución de 1853 que hicieron este país de los más ricos del mundo en aquel momento. Desde el bloque Innovación Federal vamos a acompañar la moción para la presidencia. Para expresar en nombre del bloque Hacemos por Nuestro País, habiéndose ausentado nuestro presidente de bloque,
expresar el apoyo a la nominación que ha efectuado el presidente del bloque del oficialismo, toda vez y en absoluto convencimiento de que hay alguna cuestión que antecede y que parece a algunos olvidar a el desenvolvimiento de las naturales negociaciones en un ámbito parlamentario, es el de la voluntad popular, presidente. En función de esa voluntad popular, que la expresa sin ninguna duda es el oficialismo, nuestro bloque va a apoyar la nominación que acabo de mencionar. Gracias. Desde el bloque Creo vamos a acompañar la nominación y además no solamente vamos a acompañar, sino que deseamos que todas las reformas que la sociedad está demandando puedan llevarse adelante, porque como decía el diputado preopinante, el éxito del diputado Menem será el éxito de los argentinos. En primer lugar, quiero destacar algunas virtudes del quien de alguna manera en una primera etapa tuvo que tener el acompañamiento de un bloque de legisladores, muchos nuevos que estamos acá por distintas provincias. Lo escuché atentamente a uno de los presidentes de bloque hablar de provinciano y creo que muchos de nosotros nos sentimos tremendamente representados con Martín. Martín es alguien que representa una provincia como muchas de las provincias nuestras que están sufriendo muchísimo este proceso inflacionario, esta situación que nos aqueja a todos los argentinos. Pero fundamentalmente quiero dejar sentada la posición de las provincias que representaron un factor muy importante en la elección presidencial y que también lo han representado de alguna manera en este bloque al cual represento. Quiero decir que en Martín, en estos meses de diálogo, hemos encontrado una clara personalidad siempre predispuesta al diálogo, una persona que reflexiona, una persona que sabe escuchar, una persona que integra, una persona que genera unión y expectativa y una persona que tiene el consenso del bloque mayoritario. Así que claramente todos los que estamos en el bloque de La Libertad Avanza lo apoyamos tanto a nuestro presidente del bloque, Oscar Sago, como a nuestro presidente en este momento del Congreso de la Nación. Vamos a acompañar la propuesta hecha por el diputado presidente, así que esperemos y confiar en un federalismo, en una buena gestión por el bien de todos nosotros y de cada uno de los habitantes de nuestra nación. Nada más, señor presidente. Muy bien. De acuerdo entonces a la votación realizada, queda consagrado como presidente de la Honorable Cámara el diputado de la Nación Martín Alexis Menem, a quien invito a ocupar el sitial de la presidencia. Los que estaban antes, sí. Bueno, ahí veíamos entonces a los diversos presidentes de los distintos bloques dando el apoyo para votar como presidente electo a Martín Menem. Una gran responsabilidad que va a tener el actual presidente de la Cámara de la Nación Argentina, porque es el cuarto en la línea sucesoria presidencial también, no es poca cosa, ¿no? Por eso de ahí también surgió la idea de Javier Milei de que tanto en el Senado, en la presidencia provisional del Senado, como también en la Cámara de Diputados de la Nación, sea alguien del propio oficialismo, sea alguien de La Libertad Avanza, quien, bueno, presida ambas cámaras. Y sabemos que en el Senado también estuvieron las juras del día de hoy. Hoy estuvieron las juras y se postergaron, como habíamos deslizado ayer, justamente se postergó la elección de autoridades. Veremos si se hace en febrero del año que viene, como quieren desde el bloque oficialista. Uno insiste, bueno, también hoy formalmente siguen siendo oficialismo todavía, desde el bloque de Mayans. Hasta el 10 de diciembre. Así es. Entonces, o si se hace como La Libertad Avanza querría hacer una sesión la semana que viene, pero independientemente de lo que suceda allá, uno imagina que, bueno, a propósito de lo que decís de Martín Menem, la que tiene por delante es una cuestión realmente... Y hoy se vio. Hoy se vio que es un Congreso que está muy dividido,
que es fundamental hacer acuerdos y para poder acordar va a haber que ceder en muchos casos para poder negociar algo que conforme a los distintos bloques, porque recordemos que el Congreso de la Nación Argentina tiene representación de todos los partidos políticos que fueron electos y puestos ahí por el voto popular. Entonces, eso no hay que perder de vista porque tanto el bloque de Unión por la Patria, del PRO, de la Unión Cívica, de la izquierda, los demás bloques más pequeños, la Libertad Avanza, están todos puestos por el pueblo, por el voto de la gente y por eso también de ahí la necesidad de consensuar lo que representa cada espacio, porque cada espacio representa cosas a veces muy marcadas, a veces distintas a las que representan los otros y va a estar ahí el arte de la negociación y el poder, el aprender a ceder para de alguna manera consensuar de la manera más, más justa posible para llevar los proyectos adelante, claro, ¿no? Claro, totalmente, sí, realmente, porque es una situación que nunca se había, realmente un Congreso tan atomizado y con un oficialismo tan en minoría porque, bueno, démosle el valor que tiene. O sea, en una sola elección sacó una elección histórica. Realmente todo lo que tiene lo ganó en esta oportunidad. Así que, bueno, y con eso va a tener que trabajar. Hay disposición, como le mostraron hoy, hay disposición de muchos sectores para apoyar todo lo que... Dar gobernabilidad por sobre todas las cosas al presidente actual. José, antes de meternos en el tema del día de hoy, vamos a ver un evento que fue muy importante también, que fue la despedida de Cecilia Moró. Recordemos que es la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Por eso cuando dio sus palabras de despedidas, incluso todos los diputados que estaban presentes en el recinto se pararon y la aplaudieron de pie, ¿no? No es un dato menor que haya sido la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados de la Nación y que quedó electa como vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados. Vamos a ver la despedida en qué consistía. Aprovecho la ocasión para agradecerles a todos y a todas por este tiempo, particularmente a los trabajadores y las trabajadoras de la casa. Han sido muy importantes, ya lo vi, diputado, han sido muy importantes para mí, para el desenvolvimiento de esta casa. Es un orgullo haber sido la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados de la Nación. Gracias a mis compañeros y a mis compañeras, gracias a todos. Es un orgullo para mí haber sido la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación en el 40 aniversario de la democracia argentina. La democracia argentina es de todas y de todos. Estamos frente al periodo más largo de democracia ininterrumpida en la Argentina. Cuidémosla y que sea definitivamente democracia para siempre. Gracias de corazón a todos y a todas. Diputado Negri, un orgullo haber construido con usted esta Cámara. Diputado Gioja, los vamos a extrañar. Van a terminar siendo parte también de la historia argentina. Gracias a todos y a todas. Queda levantada la sesión del día de la fecha. Bueno, y veíamos cómo Cecilia Moró se despedía como presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación y que actualmente va a ser la vicepresidenta primera de esta Cámara de Diputados, porque así lo propuso el bloque de Unión por la Patria, que es quien tiene la primer minoría dentro del Congreso Nacional. José, contanos en qué consistió, hacernos un resumen sobre la jornada del día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de una jornada doble, porque hubo doble sesión. Una más corta que la otra se estiró bastante. La primera pensábamos que iba a ser más reducida, inclusive yo dije va a durar más cuando canten el himno que lo que vaya a durar, porque eran las juras solamente, pero no, en realidad no juró nadie en la primera, sino que la primera sesión que arrancó desde las 11:30, recordemos que había sido convocada para las 11, le había pedido el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo. Llamaba la atención que lo hubiera pedido y no el oficialismo actual,
que lo hubiera reclamado, pero bueno, un poco era la cuestión, es que después uno entendió cuál era la intención, que también estaba acordada, que era introducir el tratamiento de un proyecto de ley, que después lo vamos a mencionar, pero bueno, originalmente la idea era tratar las renuncias de, en principio, Javier Milei y Victoria Villarruel, la primera vez en la historia argentina que dos miembros de esta Cámara vayan a asumir, vayan directamente de la Cámara de Diputados a la Presidencia de la Nación, como es el caso de Javier Milei y de Victoria Villarruel, que es la vicepresidenta electa. Así también se iba a aprobar las renuncias de Rolando Figueroa, que asume como gobernador de Neuquén, Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, Victoria Tejeda, que va como ministra de Agroindustria, creo, el gobernador Puyaro en Santa Fe, Susana Glaciar va de intendenta de la capital de San Juan, Graciela Ocaña va de legisladora porteña y Matías Tacheta también, él en realidad él va como funcionario del gobernador de Chubut, es Nacho Torres, y Victoria Morales Gorleri va también de funcionaria de Jorge Macri. O sea que todos van al Ejecutivo, en este caso, salvo el caso de Graciela Ocaña, que va de legisladora porteña, en la ciudad de Buenos Aires. Estas eran todas las renuncias que se aprobaron. Uno imaginaba que iba a haber renuncias, después iba a tratar, iban a votarse, iban a jurar los suplentes, pero no, se quedó ahí todo, terminó eso y se postergó todo eso para el final de lo que fue la jura. Así que veamos la próxima placa. Veremos a ver cómo continuó esto. Bueno, previamente entonces se habían aceptado las licencias ¿se acuerdan que ayer habíamos mencionado? A ver, ¿qué eran esas licencias? Pensaba yo que a lo mejor podían llegar a anunciarse algunas. No, este era un formulismo porque en realidad eran licencias, esas hay que cumplir porque se piden las licencias y hay que aprobarlas. Eran licencias que ya se habían cumplido. De Federico Frigerio, Gabriela Brouwer, de Koning, Fernando Iglesias, Claudio Poggi, licencia sin goce de sueldo, aclaremos. Claudio Poggi fue para la campaña, justamente él es gobernador de San Luis. Marcelo Casareto, Alejandro Cacase, Leandro Santoro, también para la campaña, Rolando Figueroa para la campaña, Victoria Villarruel, ya sabemos, Soder El Zucaria, Rodrigo de Loredo, Silvana Ginocchio, Carlos Heller y Oscar Agos Carreño, que eran licencias sin goce de sueldo por alguna actividad que tenía que hacer. Recordemos, por ejemplo, el caso de Alejandro Cacase, que estaba estudiando en Estados Unidos y cuando él se iba allá, entonces pedía licencia sin goce de sueldo acá. Eso también se votó y a ver si terminó en la próxima placa, veremos. Bueno, ya entonces terminó lo que fue esa sesión, que después lo vamos a mencionar. También se aprobó esa media sanción de la ley Nicolás. Bienvenida, hablamos 1000 veces de ese tema. Finalmente, fue una gran sorpresa incluso cuando se pidió tratar y que incluso haya el consentimiento necesario de tratarlo y de aprobarlo en ese momento. La ley Nicolás sabemos que hace la seguridad del paciente, una ley que lo hablamos muchísimo aquí en el canal y que también hicimos la cobertura en comisiones, cuando se trató en comisión y que ya tenía el dictamen correspondiente para ser tratado en el recinto. Y justamente cuando se la mencionó, se dijo, recordemos la parte reglamentaria. Como no estaba incluida en el temario eran solamente renuncias y licencias, necesitaba los 3/4 de los presentes para incluirlo en el temario y después los 2/3 de la Cámara para votarlo. Y se votó justamente a mano alzada porque obviamente... Si te parece, José, vamos a escuchar al diputado Mansi que hablaba respecto de la ley Nicolás, a ver qué decía. Yo creo que terminar este periodo con una ley de salud, con un dictamen unificado, también es un buen mensaje y es un buen mensaje para terminar un periodo donde la Comisión de Salud hemos trabajado básicamente por consensos. Así que quiero agradecer a todos, por supuesto al autor de la ley y agradecer a todos los compañeros y compañeras diputadas de este periodo. Gracias. Agradeciendo al autor de la ley y también la colaboración de todos los diputados y diputadas nacionales en prestar el consentimiento para poder tratar la ley y aprobarla en el día de hoy en el recinto, José. Y también qué mejor despedida para un diputado muy laborioso que estuvo un montón de veces también acá en el piso, que es Rubén Mansi, que se retira también terminada su mandato.
Y bueno, lo hizo justamente con una ley de salud que tanto bregó. Él, en todas las leyes de salud él estuvo presente, él es vicepresidente de la comisión, era vicepresidente de la Comisión de Salud. Bueno, concluido eso, dio lugar a la sesión preparatoria, estaba prevista para las 12, empezó, como decías, mucho más tarde. En teoría, sí, con una sesión tiene 30 minutos para arrancar. Si no arrancan esos 30 minutos, se cae. En este caso, obviamente es histórico, hubiera sido que no hubiera. Y estaba la situación que habíamos planteado, el tema de que primero costaba que se llenara, que llegaran al quórum, después se había pasado el quórum, estaba holgado, había 145 y no arrancaba, pero estaba negociando algo. Imaginamos que estaba negociando el tema de las vicepresidencias, claro, que era lo único que no estaba establecido todavía. ¿De las vicepresidencias o el tema de las comisiones permanentes? Y era eso. Claro. En realidad. Era eso claramente porque... Que de hecho veíamos que faltaban, en un momento estaban todos los diputados ya sentados y faltaba solamente el bloque de Unión por la Patria. Se habían ido porque no había un acuerdo. Bueno, obviamente todas estas cosas, porque uno cuando llega al recinto con todo resuelto. Sí. Si no se resuelve, tiene esas expresiones, me voy, porque no arranca la sesión o no arranca conmigo dentro de la sesión. Sí. Obviamente, no podía. Justo por el cambio en ese momento al oficialismo actual, al Frente de Todos, Unión por la Patria, se lo ha hecho muchas veces. Han dicho, claro, han dicho, bueno, junten ustedes el quórum y nosotros entramos después. Lo que pasa es que esta era una sesión preparatoria, sería un papelón que no podés iniciar la sesión y que vengan, en todo caso, que fue lo que terminó sucediendo, porque, bueno, recordemos, empezó a las 13:50 la sesión, el encargado de la apertura... 2 horas de demora. Claro, tal cual. Atilio Benedetti fue el que arrancó, habíamos dicho, normalmente lo que sucede en esos casos, pero bueno, lo hicieron así, pero lo que sucede es que el secretario parlamentario es el que toma la voz cantante y arranca. En este caso fue Atilio Benedetti que en ese caso, si no venía el oficialismo, si no volvía, que sabían que iba a volver, obviamente, él asumía como diputado de mayor edad. Él dijo, hizo una morada porque dijo, bueno, a pesar de mi juventud, yo me hago cargo de la sesión como persona de más edad. Luego se hizo cargo y se votó para que así fuera. Carlos Gelle, que ya habíamos dicho que iba a tomarle juramento a todos los legisladores elegidos el 22 de octubre pasado. Recordemos entonces ese detalle. O sea, estos no son los... se corresponde al 30% que tuvo Milei, el 26% del PRO, el 36% de Unión por la Patria, por eso tiene un bloque tan numeroso. Inclusive, a continuación, entonces, arrancó la jura de los reemplazantes de los diputados. No, eso fue después de la jura, después de la jura de todos los elegidos el 22, fue la jura de los reemplazantes de los diputados renunciantes. Sí. Eso se hizo a posteriori. Veamos entonces la próxima placa. Entonces, a ver que llega el momento de la elección de las autoridades. Y lo primero que hicieron fueron Martín Alexis Menem, fue propuesto por Oscar Sago, que debutó como presidente del bloque oficialista, ¿no? Ayer habíamos dicho en el programa que a la noche lo resolvían ese tema, y acá en el piso lo confirmó por primera vez, porque no se sabía quién era, en una entrevista. La nota con Lilia Lemoine que hicimos que hice yo, en la previa de lo que era la sesión preparatoria, preguntaron al final quién iba a ser el presidente del bloque, y bueno, lo terminó confirmando que es Oscar Sago. Claro, que era él. Entonces, y en esa instancia, después que hablaron todos, Claudio Lisandro Almirón, que bueno, los vamos conociendo a todos los diputados de la Libertad Avanza, salvo a Sago, a Pagano por otras cuestiones, o a Lilia Lemoine, que se dice Lemoine. Ella explicó, hoy lo explicó en el móvil conmigo, dijo que es Lemoine, pero que en realidad sí la gente no se escribe como se pronuncia, entonces ella prefiere que se diga Lemoine porque es más fácil encontrarla en redes cuando escribís Lemoine, pero en realidad se pronuncia Lemoine. Es una persona que está tanto en las redes que necesita que la encuentren, justamente, entonces mejor poner que se pronuncie así. Bueno, Claudio Lisandro Almirón, que este es uno de los que tiene experiencia legislativa porque era diputado provincial en Corrientes. Él dijo que, sobre Menem, dijo, es alguien que representa una provincia como muchas de las provincias nuestras que están sufriendo este proceso inflacionario, dijo, resaltando que el papel que tuvieron las provincias en esta elección. En Menem dijo, hemos encontrado una clara personalidad siempre dispuesta al diálogo, una persona que integra, que tiene el consenso del bloque mayoritario. José, si te parece, vamos a ver qué decía Lilia Lemoine entonces en lo que fue la previa hoy con Diputados TV, la previa de la sesión preparatoria. A ver qué decía.
En este momento nosotros no nos vamos a tomar vacaciones, Javier asume el 10, el 11 tenemos sesión extraordinaria, nadie se va. Vamos a estar sentados viendo cómo resolver los problemas que más apremian a los argentinos, que son de índole económica. Necesitamos poder tener crecimiento y para eso es necesaria una reforma del Estado, bajar la inflación y bueno, el lunes se conocerán los detalles de la ley. Bueno, nuestro vocero Manuel Adorni es a quien deben consultar por estas cuestiones y estoy para apoyar a nuestro presidente electo y también para que aquellas personas a las que representamos y que no nos votaron sepan que podemos tener fórmulas distintas, recetas distintas, pero que queremos el mismo resultado, que es que Argentina esté bien, en paz, que pueda crecer, que uno pueda planificar, que pueda proyectar un futuro, querer tener una casa, un sueño, una familia y no irse del país. A mí me interesan muchas comisiones, pero sé que hay un límite al que se puede acceder, pero como mi expertise técnico es en informática, yo estoy pidiendo ingresar a las comisiones de informática, tanto en cultura como en la aplicación al trabajo, libertad de expresión y después un par de comisiones más en las que puedo participar porque si bien no es a lo que me he dedicado, son partes de intereses personales de defender y conozco muchísima gente. Me interesa mucho el medio ambiente desde el punto de vista del bienestar humano y por supuesto la cultura. Bueno, esto fue un poco el repaso del día de hoy de la sesión preparatoria. Llegó el momento de ir a un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos más nada más volvemos y tenemos más testimonio de los distintos legisladores del repaso de lo que fue la sesión preparatoria. Ya venimos. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un breve repaso de lo que fue la larga sesión. En realidad no digo larga, soy una caradura, porque largas sesiones son 24 horas, son las sesiones maratónicas, pero en realidad que se estiró un poco más de lo que se esperaba la sesión del día de hoy. Pero bueno, estamos haciendo un repaso en qué consistió la palabra de los distintos legisladores aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. José, ¿qué más tenés para contarnos? Y bueno, estábamos con la que fue la elección de Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados. Bueno, lo mencionábamos, el hecho de que había sido citado, o sea, terminan votándolo, o sea, no hay una votación en esos casos, sino que esa es la dinámica como se hace en una sesión preparatoria. Cada presidente de bloque va expresando su postura. En este caso, la izquierda, por ejemplo, hubo un discurso muy encendido de Miriam Bregman, muy crítico, sí, pero en general fue del gobierno, que no hacia la persona, porque ellos suelen... Fue el único bloque que no apoyó la designación de Martín Menem. Así es, sí, los dos bloques, funcionan como dos bloques, son 5 diputados de la izquierda, porque Del Pla también después habló y exteriorizó lo mismo, que en general siempre hacen ellos, tienen esa postura, así los voten todos, evitan la unanimidad, porque siempre el argumento es el mismo, ellos dicen no están de acuerdo, no quieren participar de esos acuerdos de rosca, que fue lo que mencionó ella, porque en realidad toda designación de un presidente de las cámaras, así como también las vicepresidencias, es todo acuerdos. Ellos a esos acuerdos los llaman rosca y bueno,
allá esa es la postura de ellos y bueno, es lo que expresan normalmente, pero siempre se ocupan de aclarar, lo hizo Bregman y lo hizo Del Pla, que no tenía que ver con la persona en este caso, claro, sino ellos es una toma de posición que mantienen siempre. Siempre. Así se votó, el nuevo presidente habló ante todos, agradeció a su familia, agradeció a todos, hizo muchos comentarios referidos a lo que citó el caso de La Rioja, por ejemplo, el hecho, agradeció a su provincia también y dijo que a La Rioja había sido el presidente electo, había ido en su momento por primera vez en campaña. Tenemos la palabra de Martín Menem en el momento en el cual agradecía a su familia, a sus seres queridos. Si te parece, José, vamos a compartirlo, después seguimos con el tema. En primer lugar, quiero agradecer la honrosa distinción que me acaban de conferir mis pares al designarme para desempeñar la presidencia de esta Cámara, integrada por los legítimos representantes del pueblo argentino. A la hora de los agradecimientos, lo hago con mis padres, Eduardo, Susana, mis hermanos, Tato y Adrián, principalmente por haberme inculcado los valores que entiendo que son los más importantes para un ser humano. La lealtad, el valor de la palabra, la solidaridad, la honestidad, la humildad, el mérito, el esfuerzo, el sacrificio. A mis hijos también el agradecimiento, Lola y Juan, que se vienen aguantando ausencias, cenas en las que uno no puede participar y mucho tiempo sin compartir con ellos. Pero siempre me han dado una palabra de aliento durante todo este tiempo, durante esta cortísima carrera política que se iniciaba hace 2 años. Quiero agradecer especialmente a mi querido pueblo de La Rioja que me confirió el honor de representarlo en esta magna Asamblea Legislativa, expresión más cabal de la democracia. Muchas gracias a mi provincia y a todos los que vinieron hoy de mi provincia. A modo de hacer referencia, La Rioja fue la primera provincia que visitó en términos políticos el actual presidente electo de la Nación y donde se constituyó como partido La Libertad Avanza. Acompañé desde el principio al presidente Javier Milei porque creo firmemente en el supremo valor de la libertad. La libertad, esa misma que está mencionada 3 veces en nuestro himno nacional y que reza en nuestro preámbulo, en una parte, cuando dice asegurar los beneficios de la libertad. Necesitamos más libertad para poder vivir dignamente. Decía mi ilustre comprovinciano Joaquín B. González en su obra La Revolución: difícilmente se encuentre una llama más voraz que la ambición de libertad en el corazón de los hombres. En un momento Martín Menem hacía referencia a la letra del himno nacional argentino que repite 3 veces la palabra libertad. Realmente a mí por lo menos me quedó grabado y no me había dado cuenta hasta ese momento, hasta que él lo dice, ¿no, José? Así es, sí, también parafraseó a Nelson Mandela sobre el final de ese discurso en el que terminó invocando a la fuerza del cielo, que bueno, justamente las van a necesitar teniendo en cuenta el desafío que tiene en este Congreso tan peculiar y bueno, enfrenta una situación de minoría que bueno, es muy desafiante la experiencia. Bueno, veamos entonces la próxima placa. Bueno, agradeció la distinción principalmente a 2 personas de las que no me quiero olvidar nunca, Lule Menem y Karina Milei, dijo. Resaltó también que La Rioja fue la primera provincia que visitó Javier Milei durante la campaña y prometió tratar de hacer prevalecer el espíritu de conciliación por sobre los conflictos que se generen entre los integrantes de esta Cámara. Bueno, es una de las cosas, una de las premisas que fue bien recibida por todos los que hablarían más tarde. Después
y obviamente es lo que va a tener que hacer justamente en una situación, acá no tiene mayoría. De hecho se vio en el día de hoy, donde se quiso empezar a armar una especie de conflicto entre los Penato, de Loredo, Germán Martínez, por lo que se había acordado, bueno, él tratando de conciliar, y lo mejor que pudo haber hecho en ese momento es llamar a un cuarto intermedio y resolverlo puertas adentro. Y nosotros ya sabemos, ya hemos visto lo que sucede cuando decís, bueno, así, votemos. Sí. O sea, no, siempre lo más conveniente es, vamos a un cuarto intermedio, siempre en general se solucionan las cosas de esa manera. El que se enoja pierde en este sentido. Ah, sí, sí, y este es el tema. Bueno, veamos la próxima placa, a ver qué es lo que pasó. Bueno, otra de las cosas, advirtió Menem que el momento es extremadamente difícil que vive nuestro país y abogó por sancionar las leyes que sean necesarias a los fines de introducir las reformas para salir de esta situación. Dijo estar convencido de trabajar para superar el descrédito que ha caído en la política y prometió promover la reforma del reglamento, deseando que todas las bancadas participen, y advirtió que va a resultar indispensable reducir gastos de esta Cámara. Tenemos que desmontar las estructuras que no aportan nada a nuestra Cámara, no hay plata, esa fue la referencia que dijo, invocando lo que dice el presidente electo. Veamos entonces la próxima placa. A ver, bueno, ahora terminó la parte de la asunción del nuevo presidente, entonces venían las asunciones de los vicepresidentes ahí. Vicepresidenta primera, Cecilia Moró. Ayer habíamos mencionado la posibilidad de que fuera Cecilia Moró, que le habían ofrecido en principio, ella había dicho que no, entonces estaba barajando la posibilidad de que fuera Mónica Litza. Se mencionaba la posibilidad. Finalmente la convencieron a Cecilia Moró para que asumiera, y justamente cuando la propuso el presidente del bloque oficialista, recordó que en la última ocasión no habían prevalecido los acuerdos y no habían tenido que prorrogar, o sea, en ese noviembre tan complicado que vivimos, en ese diciembre tan complicado que vivimos el año pasado, no había habido los acuerdos necesarios como para hacer esa sesión en la que se tenía que votar la prórroga del mandato de Cecilia Moró. Después, durante la sesión, un hecho inédito también, que fue que puntualmente le pidió disculpas y le hizo una aclaración Juan Manuel López, presidente del bloque de la coalición cívica, que le dijo que aquella vez había sucedido que había habido una controversia entre el oficialismo y la oposición y que por eso ellos no la habían votado. Y que por suerte eso duró solo una sesión. Sí. Entonces desde su banca Cecilia Moró sonrió y le aceptó las disculpas del caso, o la aclaración en todo caso. Vicepresidente segundo, ahí vale un detalle. Originalmente ayer, por ejemplo, y acá se da un detalle no menor y que no pasa desapercibido, ¿cómo hizo la UCR para imponer a Julio César Cobo? En el segundo lugar, sí se supone que el segundo bloque es el del PRO. Y acá es cuando confirmamos que desapareció ya Juntos por el Cambio, porque acá, en teoría, hasta ayer, hasta la misma UCR hablaba de que ellos les correspondía la vicepresidencia tercera. Lo que sucedía, eso se sabía porque cuando se reunifica el bloque radical, se dice que en parte del acuerdo era ungirlo a Facundo Manes como vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados. Probablemente no haya aceptado, o sea, no quería hacer un toma y daca el diputado Manes. Entonces, en definitiva, hoy entrevistándolo en la mañana temprano a Julio César Cobo en Diputados TV, se le preguntó sobre el tema y él dijo, no, yo ya dejo el cargo, pero hay que ver si a lo mejor, y ahí dejó abierta la posibilidad de volver como autoridad de la Cámara, y finalmente apareció como el segundo lugar. O sea que acá se aprobaron los acuerdos. ¿Y los acuerdos cuáles eran? Radicales y con el bloque federal de Pichetto, también de Pichetto y Monzó, que son 9 más, y entonces la sumatoria les daba, y la coalición cívica, entonces ahí los ponen ahí segundo. Vicepresidente tercero va a ser alguien del PRO. Esa es un poco la idea que se estableció. Dijeron, hacían reserva del lugar y después van a designar quién. Bueno, entonces, haciendo un repaso de lo que fueron las vicepresidencias, vamos a escuchar un poco más de la palabra del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que hablaba sobre el funcionamiento del Congreso y lo que espera él. Veamos a ver qué decía. Uno de los principios fundamentales que guiarán mi desempeño es el de la ecuanimidad, en virtud
Daré el mismo tratamiento a todos los señores diputados sin distinción de banderías políticas ni del tamaño de sus respectivos bloques. Otro principio fundamental al cual me ajustaré es el de la imparcialidad, no solo porque es atinente a la naturaleza del cargo, sino también porque debo responder a la confianza que me han dispensado al designarme para ejercer esta delicada función. Trataré durante mi gestión de hacer prevalecer el espíritu de conciliación por sobre los conflictos que se generen entre los integrantes de esta Cámara. Por cierto, que mi desempeño se realizará respetando todos los principios de la democracia, porque en definitiva los parlamentos representan su símbolo más emblemático. Si, como se dice, los parlamentos son las instituciones más representativas de la democracia, sobre todo por su pluralismo político, es imperativo que en su funcionamiento se respeten sus principios, predicando siempre con el ejemplo. La Argentina vive momentos extremadamente difíciles. Tenemos una inflación que supera los 150 puntos en aumento, la pobreza por encima del 44% y el estancamiento económico que lleva más de 12 años en la Argentina. No lo estoy diciendo como crítica, sino estoy describiendo una situación sobre la cual todos tenemos que trabajar para superarla. En nuestro caso será sancionar las leyes que sean necesarias a los fines de introducir las reformas que nos permitan salir de esta grave situación que afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Estoy convencido que debemos trabajar duramente para superar el descrédito en que ha caído la política en general y el Parlamento en particular, para lo cual tenemos que regularizar y dinamizar su funcionamiento. En ese sentido, ya en la gestión promoveré la reforma del reglamento, deseando que todas las bancadas participen en la elaboración y aprobación del texto de las modificaciones que se acuerden. También va a resultar indispensable reducir los gastos de esta Cámara, cuyo exceso viene motivando rigurosas y justas críticas de todos los ciudadanos, para lo cual tendremos que desmontar las estructuras que no aportan nada al funcionamiento de la Cámara. Como ya dijo nuestro presidente electo, no hay plata. Bueno, ahí veíamos un poco el discurso del actual presidente de la Cámara de Diputados hablando sobre cómo va a ser su trabajo en miras de presidir la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué más tenemos, José? Y bueno, el final de esta sesión que se alargó justamente por este tema, esta discusión que hubo sobre el torno a las comisiones permanentes de la Cámara, se tenía que resolver de qué manera se distribuía. Acá habíamos anticipado el tema. Pasa por la importancia de las cantidades de los bloques, tiene que ver con cómo se reparten después las comisiones, porque las vicepresidencias y todas esas cuestiones es importante, la presidencia es mucho más importante, pero las vicepresidencias en última instancia tienen un valor simbólico, pero acá es donde se juega todo. Y al cabo de largos minutos y tras un cuarto intermedio, a tal punto llegó la discusión que prefirieron pasar un cuarto intermedio, se terminó aprobando la moción de Unión por la Patria de integrar las comisiones a través del sistema DONT, siguiendo el criterio del artículo 105 del reglamento y basándose en la existencia de bloques, o sea, no interbloques, tiene que ver los bloques, no interbloques ni agrupamiento de bloques como sugerían Silvia Los Penato, por ejemplo, Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo y Juan Manuel López durante la discusión. Bueno, José, entonces esto fue un repaso de lo que dejó la jornada, la sesión preparatoria en el día de hoy. Nosotros nos despedimos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Nos volvemos a encontrar el lunes, pero los dejamos a ustedes con las palabras del presidente de la Cámara respecto a consensos y democracias. Chau, que tengan una buena jornada. Considero que hoy es más necesario que nunca que en esta Casa de la Democracia procuremos abrir el camino del diálogo constructivo para obtener los consensos fundamentales que nos permitan superar los problemas que sufre nuestra población. Repito, sobre todo los sectores más vulnerables. Decía Nelson Mandela, después de haber estado encarcelado durante 27 años por luchar contra el apartheid, al salir de la cárcel sin odios ni resentimientos,
dijo: la democracia sin el bienestar de los ciudadanos es una cáscara vacía. Tengo plena conciencia de que asumo el cargo en momentos muy difíciles para la Argentina, por lo que humildemente les pido que me ayuden para que entre todos podamos cumplir correctamente con el mandato que nos han conferido los ciudadanos que nos eligieron. Que Dios bendiga a nuestra patria y que las fuerzas del cielo guíen nuestras acciones.